Ok, entonces damos inicio a la primera charla del Magíster en Negocios Digitales, organizado por el Magíster en Negocios Digitales de la Facultad de Administración y Economía y junto con la Facultad de Ingeniería y Ciencia de la Universidad de Portales. Un ciclo de charlas que va a estar organizado por este Magíster y la primera de ellas hoy es relacionada al marketing digital, pero antes de iniciar propiamente con las charlas, les quiero contar brevemente el Magíster de Negocios Digitales, que es el primer magíster creado por la Universidad de Portales, interfacultades, por la Facultad de Administración y Economía y la Facultad de Ingeniería y Ciencia, con un enfoque netamente multidisciplinario, en donde se ven todos los aspectos desde el punto de vista tecnológico, como los procesos de transformación, estrategias de gestión requeridas en las organizaciones. El programa aborda las temáticas de administración y modelos de negocio, tecnologías para servicios digitales y toma de decisiones basadas en datos. Siendo así, un programa único a nivel nacional que aborda estas problemáticas. ¿Ya? Eh, hoy, hoy nos va a dar una charla Nayadet Salazar. Ella es ingeniera comercial, tiene un diplomado en marketing relacional y redes sociales y un magíster en marketing de la Universidad de Chile. Su presentación tiene como título Creación de valor a través de estrategias de marketing digital y justamente se enmarca dentro del magíster de negocios digitales, siendo uno de los cursos core que está planificado para este magíster dentro de su malla curricular. También por último destacar que el magíster de negocios digitales tiene cursos relacionados al marketing, que es como la charla de hoy día. Tenemos cursos relacionados a transformación cultural, Internet de las Cosas, FinTech, blockchain, redes 5G, un curso introductorio a inteligencia artificial, un curso de machine learning, entre otros. Y adicionalmente tenemos un curso dentro del magíster relacionado a la ética, privacidad y seguridad de los datos, que los dejamos cordialmente invitados para la charla del próximo martes, en donde nuestra profesora del magíster va a realizar una charla relacionada a esta temática. Entonces, damos la bienvenida a Nayadet para que parta con la presentación de la charla de hoy. Adelante, Nayadet. Muchas gracias, Pablo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio entonces a creación de valor a través de estrategias de marketing digital. Y para comenzar, me gustaría que los asistentes pudieran escanear este código, solamente para que cada uno haga un autoanálisis de algunos conceptos que son claves en marketing digital, para hacer un poco más dinámica la presentación. No se preocupen, no tienen que, o sea, tienen que entrar a través de Google, pero no tienen que inscribirse. Y les voy a dar un par de minutos para que lo puedan responder. Entonces, ok, de ahí voy a regresar también a esto. Vamos a partir entonces indicando que existen 7.7 mil millones de humanos en el planeta, ¿ya? Y que un 58% de ellos utiliza redes sociales. Ya eso nos da inmediatamente un dato bien interesante, ¿cierto?, sobre lo importante que son, digamos, las redes sociales, ¿cierto?, en la vida de las personas. Al menos 3 horas en promedio al día estamos así, revisando nuestro celular, ¿cierto?, viendo mensajes que nos llegan, viendo contenido, ¿cierto?, en redes sociales, haciendo clic en algún link, ¿cierto?, que nos llamó la atención, nos parece interesante. Pero me gustaría también llevarlos a reflexionar sobre lo siguiente. La otra vez estaba terminando una clase y escuché a un grupo de mis alumnos, que tienen entre 24 y 25 años, diciendo que básicamente algunos de ellos estaban adoptando un poco la dinámica de dejar
un poco el tema de las redes sociales, de cerrar su cuenta de Instagram, o a veces no cerrarla, pero sí retirar la aplicación, digamos, de sus celulares. Y estaban conversando sobre el tiempo que tenían ahora disponible, ¿cierto? Que tenían mucho más tiempo disponible, que incluso se les quedaba a veces el celular en la casa porque ya no tenían ese apego, ¿cierto? Esa, ¿no es cierto? Esa como necesidad de tener el celular. Yo me quedé pensando en el fondo en qué pasaría si todas estas personas que estábamos hablando, ¿cierto? Antes, de 58% a nivel mundial, ¿cierto? Quieran apagar su celular, dejar de usar el celular, no solamente las redes sociales, el celular. Y entonces, cuando reflexionamos sobre eso, sobre lo que pasaría, cómo afectaría a un montón de negocios, cómo dejarían tal vez de existir, ¿no es cierto?, muchas industrias a raíz de eso, por la cantidad de cosas que hacemos en el celular, es que entendemos la importancia precisamente de la actualidad, ¿cierto?, saber desarrollar estrategias digitales. ¿Cómo llegamos a nuestro cliente? ¿Cómo logramos vender a nuestro cliente, ¿cierto?, utilizando estrategias digitales? Lo cual no implica, ojo, no implica que dejemos de lado, ¿cierto?, lo que vamos a estar haciendo en físico, sino que más bien tenemos que pensar en el concepto de la omnicanalidad, ¿cierto? Es decir, utilizamos distintos tipos de canales, ¿cierto?, y los tratamos de integrar para que el cliente, no importa por cuál canal esté, elija, ¿no es cierto?, interactuar con nosotros, sino que, ¿cierto?, siempre sienta que está viviendo la misma experiencia con su marca. Por eso, ¿no es cierto?, por lo que acabo de indicar, la estrategia siempre tiene que comenzar con el cliente. Tenemos que siempre tener en consideración, ¿cierto?, el conocer a nuestro cliente, ¿cierto?, ojalá como si fuera nuestro mejor amigo, saber qué es lo que está haciendo, ¿no es cierto?, en qué ocupa su tiempo, cuáles son los problemas que está teniendo actualmente, cuáles son los cambios que están ocurriendo en este consumidor, ¿cierto?, que son dinámicos, ¿ya?, que van cambiando constantemente. Ya no podemos simplemente pensar que, ok, ya conocemos a nuestro cliente, ¿cierto?, y pensamos que se va a mantener así por los próximos años. Y por lo tanto, ¿cierto?, preguntarnos también cómo es el recorrido de este cliente en la era digital. Tenemos en el lado izquierdo, ¿cierto?, una persona que tiene una cruz encima, y eso ¿qué quiere representar? Que antes, el cliente, antes de la era digital, el cliente era una persona pasiva, ¿ya?, que básicamente, ¿cierto?, no se podía comunicar de forma activa con las marcas, que si tenía una mala experiencia, con suerte tal vez se lo podía contar a algunos amigos, a su familia, pero no tenía un mayor poder. Ahora, ¿cierto?, nos encontramos con una red de clientes, es decir, las marcas ya, cuando le hablan a una persona, no le están hablando solo a esa persona, le están hablando a, por ejemplo, ¿cierto?, a los grupos que pueda tener en WhatsApp, a los seguidores que pueda tener en las redes sociales, ¿cierto?, a la red de contacto, ¿cierto?, que pueda tener esa persona. Y por lo tanto, ¿cierto?, además, su ruta de compra ya no es lineal. De repente ve algo en Instagram, ¿cierto?, decide visitar el sitio web, después, ¿cierto?, pasan a lo mejor un par de días, le aparece una publicidad nuevamente de la marca, ¿cierto?, que le recuerda, ¿no es cierto?, que lo impacta nuevamente y le recuerda, ¿cierto?, a lo mejor la urgencia de que pueda resolver esa problemática que tiene, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cierto?, esto implica un mayor desafío, ¿cierto?, para las empresas, porque por lo tanto deben, ¿no es cierto?, utilizar distintos canales y deben aprender, ¿cierto?, también a cómo relacionarse a través de estos distintos canales, porque no es simplemente abrir un perfil de Instagram, ¿no es cierto?, crear un sitio web, sino que hay muchas implicancias. En ese sentido, el marketing digital es muy, muy complejo, ¿ya? Tiene que ver con cómo escribimos, ¿cierto?, la forma que escribimos sea persuasiva, ¿cierto?, que utilicemos imágenes, ¿cierto?, y creemos contenido que realmente sea de valor. Y en ese sentido les quiero entregar es una especie de diagnóstico que ustedes pueden utilizar si los que están presentes tienen empresas, ¿cierto?, o están pensando en emprender, ¿cierto? Esto es un contenido que nos puede permitir entender cuáles son los 5 comportamientos de los clientes en red. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si ustedes quieren crear una estrategia o quieren mejorar una estrategia de marketing digital, lo primero que tienen que contestar es estas preguntas, ¿cierto?, para cada uno de los comportamientos. No me voy a detener con tanto detalle, pero quiero explicarles de qué se trata cada uno de ellos. El primero es el acceso.
¿ok? Y muchas de estas cosas también les van a hacer sentido a ustedes como consumidores, ¿ya? La primera pregunta, ¿estás localizable? Obviamente cuando la pregunta es para su empresa, ¿ya? ¿Estás localizable realmente para tus clientes? Y esa pregunta es bien interesante porque quiero contar que en alguna oportunidad, en una reunión con un cliente, no, me comentaron, ¿cierto?, que habían contratado a un ejecutivo que se iba a encargar exclusivamente de responder el WhatsApp que estaba en el sitio web, ¿cierto?, los comentarios en redes sociales. Y en esa reunión yo hice una pregunta que causó como gran sorpresa. Pregunté, ¿y cuál es el horario del ejecutivo? Y me dijeron, de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Esa respuesta, ¿cierto? Es una respuesta de una empresa que está todavía, ¿cierto? No en la era digital, que está pensando un poco en antes, en la parte mucho más, más estándar. ¿Por qué? Porque precisamente el público objetivo de ellos, donde tiene más tiempo para hacer preguntas o para consultar, ¿cierto? Es en el horario después de las 6 de la tarde y, ¿no es cierto?, en los fines de semana. Entonces, cuando les dije eso, me dijeron, sí, es verdad, tienes toda la razón, vamos a tener que poner a otro ejecutivo para que cubra ese otro. Entonces, el tema es que, ok, podemos tener los canales, podemos tener WhatsApp, tal vez, imagínense esa empresa, tal vez sí, tenía Instagram, tenía WhatsApp, resulta que las personas iban a hacer preguntas y probablemente iban a tener respuesta no de una manera inmediata, sino que tal vez al otro día, ¿ya? Tus clientes te pueden encontrar en las redes sociales que ya usan. Es fácil para tus clientes ubicarte e incorporarte en sus vías digitales. Y eso tiene que ver con un alto grado de conocimiento de cómo se mueve nuestro público objetivo de forma digital. Tal vez nuestro público objetivo ahora está pasando mucho más tiempo en TikTok, ¿ya? Y entonces tenemos que comenzar a pensar, ¿cierto?, armar alguna estrategia para pensar cómo vamos a ingresar a esa plataforma. Eres flexible con tus horarios, eres flexible con el tipo de soluciones que le estás entregando a tu cliente. Si tu cliente compra por internet y tiene cualquier problema con el producto y lo quiere cambiar, ¿lo puede hacer también a través de tus tiendas físicas? ¿O tú tratas de hacerle ver a tu cliente que eres omnicanal, pero resulta que cuando ocurren estos problemas, ¿cierto?, el cliente lo envías de nuevo a que hable con los canales digitales porque el mundo físico y el online funcionan por separado? Eres móvil, por supuesto, ¿cierto? Eres veloz, ¿ya? La inmediatez está siendo uno de los elementos de valor más solicitados por los clientes en la actualidad, ¿ya? Es ofrecerles lo que quieren en el momento en que lo necesitan, ¿ya? El engagement tiene que ver con el grado de la creación de contenido valioso para los clientes, ¿ok? Estás creando contenido que realmente pueda captar uno de los recursos más escasos que tenemos en la actualidad, que es la atención, ¿ya? ¿Cómo haces que tu cliente deje de, ¿no es cierto?, cuando está en Instagram, por ejemplo, que deje de hacer scroll, ¿cierto?, y efectivamente le llame la atención el contenido que tú le estás entregando. Eres interactivo y sensorial, ¿cierto? Tienes una comunidad y realmente interactúas de manera bidireccional con esa comunidad para tratar de constantemente estar conociendo a tus clientes, ¿cierto? Y qué es lo que realmente valoras. Eres útil a tus clientes, eres auténtico, ¿cierto? La personalización, ¿no es cierto?, también es otro elemento fundamental. Tus clientes pueden escoger lo que quieren escuchar de ti, ¿cierto? Actúas como filtro, tus productos o servicios, ¿cierto?, se pueden adaptar, ¿ya?, de alguna forma. Puede cada cliente encontrar una experiencia única realmente, ¿cierto?, cuando está tratando contigo. Es otra de las características que está buscando, ¿cierto?, esta red de clientes en la era digital. La conexión, ¿cierto?, tiene que ver básicamente con el hecho de una relación, ¿ya? O sea, podemos estar utilizando canales digitales, pero no nos podemos olvidar que al otro lado hay una persona. Entonces, la estamos escuchando para realmente poder comunicarnos con ella, porque si nosotros no escuchamos al otro, ¿cierto?, es bastante difícil que podamos ir avanzando, ¿cierto?, en esa relación. Aprendes de las conversaciones de tus clientes actuales y potenciales, revisas realmente los comentarios, revisas las valoraciones que hay en tu página de Google, por ejemplo. Estás realmente revisando, ¿cierto?, en qué puedes mejorar o cuáles son tus aspectos diferenciadores, ¿cierto? A veces pensamos que tenemos ciertos elementos diferenciadores y después cuando escuchamos a los clientes nos damos cuenta que
los elementos diferenciadores para ellos son otros, ¿ya? Eres proactivo y servicial, ¿ya? Estás conectado con los clientes más valiosos, eso también es muy importante, ¿cierto? Si realmente estamos generando algún mecanismo para medir, ¿cierto? Los datos son un aspecto fundamental, ¿cierto? En todo este proceso de transformación digital que están viviendo las empresas, ¿cierto? Y saber si realmente, ¿cierto? Podemos identificar cuáles son los clientes que son más valiosos para nuestro negocio. Y por último, la colaboración es si estamos identificando cuáles son los clientes más fieles y más motivados, ¿cierto? Y si estamos proporcionando los medios para que los clientes colaboren, ¿cierto? Incluso sean ellos mismos los que creen cierto valor para nuestra empresa. Y que les quiero mostrar un caso, ¿cierto? De algo que cualquiera de ustedes podría ingresar a ver, que es el caso de Sprit. Es una tienda de ropa, ¿cierto? Bastante grande y fíjense lo siguiente, cuando uno ingresa, si aplicamos un poco lo que les acabo de comentar sobre las 5 estrategias, ¿cierto?, que tienen los clientes, nos damos cuenta de que al hacer clic en el link, ya no solamente, ¿cierto?, que a lo mejor es lo que tienen muchos negocios que venden, ¿cierto?, en físico, que venden en retail, que es tener la página web, ¿cierto?, sino que además tiene compra por WhatsApp, es decir, puedes, ¿no es cierto?, hablar con una asesora de compra de la empresa a través de un canal, ¿cierto?, que todos estamos acostumbrados a utilizar, ¿cierto?, y en donde valoramos bastante el tema de la personalización, de la inmediatez, ¿cierto?, del poder hacer preguntas que nos interesan a nosotros, ¿cierto?, algún problema que podemos tener en específico, ¿ya? Supongamos que alguien, ¿cierto?, por ejemplo, es la primera vez que accede, ¿cierto?, a Sprit, puede ser por alguna publicidad que se hizo en redes sociales, ¿cierto?, o a lo mejor, ¿cierto?, vio la tienda, pasó por la tienda, ¿cierto?, y la buscó en Instagram, que eso también ocurre bastante, ¿cierto? Y entonces dice, ok, mira, me interesó este vestido, pero quiero saber si a lo mejor es de mi talla, ¿ya? Cómo también este tipo de mecanismos permiten ahorrar tiempo a los clientes, ¿ya? Y aquí también quiero llevarlo, ¿cierto?, a un aspecto muy importante que es, ¿por qué compran las personas? ¿Ok? Y entonces, Leigh, que era un profesor de marketing de Harvard, decía que las personas no quieren comprar un taladro de 1/4 de pulgada, que lo que quieren son agujeros de 1/4 de pulgada. Seguramente ustedes han escuchado eso. Pero, si nos ponemos a pensar un poco más y hacemos como un doble clic, en realidad nadie quiere comprar un agujero. La gente lo que quiere cuando piensa en comprar el taladro es la repisa que va a colgar. Necesita hacer los agujeros, ¿cierto?, para poder poner esa repisa. Pero de hecho, lo que la gente en realidad quiere no es la repisa, sino que es esa sensación, ¿cierto?, de entrar a lo mejor a la oficina o a la habitación, ¿cierto?, que sea, y sentir que está todo más ordenado, ¿cierto?, y que está mucho más tranquilo. Por lo tanto, en realidad la gente quiere sentir algo, ¿ya? Quiere confiar en tu negocio para poder comprar. O sea, generalmente a veces tenemos una estrategia que está solo focalizado en la venta, ¿ya? Pero la gente antes de comprarte tiene que entender, ¿cierto?, realmente si lo que tú le estás ofreciendo, ¿cierto?, es lo que ellos necesitan en ese momento. Por lo tanto, realmente, ¿cierto?, las personas no quieren comprar una broca para taladro o 4 pulgadas, ¿cierto?, si no quieren comprar ese producto, sino que en realidad quieren sentirse de cierta forma. Por lo tanto, también los llevo como a reflexionar, ¿cierto?, si trabajan en algún lugar, si tienen un negocio, si están pensando en emprender, ¿cierto?, ¿qué es lo que quiere sentir, ¿cierto?, o qué es lo que quiere dejar de sentir esa persona y que por eso va a comprar el producto o servicio que ustedes ofrecen? Y hay que llevar eso a la estrategia digital para que podamos realmente crear valor para ese público objetivo. Las personas compran en los negocios en los que sienten que pueden confiar. Y aquí viene una pregunta muy interesante que es, ¿cómo logro crear confianza en medios digitales en donde muchas veces no veo a la otra persona? En donde estoy hablando, ¿cierto?, por texto, en donde, ¿no es cierto?, a veces simplemente estoy viendo un perfil, ¿cierto?, o estoy viendo el sitio web, y no veo a una persona. Bueno, vamos a ver, ¿cierto?, algunas herramientas que, por supuesto, son herramientas que vamos a profundizar, obviamente, en los cursos
del magíster, ¿cierto? Una de ellas es el Customer Journey, o el viaje al cliente, ¿ya? Que básicamente que se trata es entender, ¿cierto? Que no todas las personas, ¿cierto? Conocen nuestro producto, nuestra marca o nuestro servicio. O incluso, tal vez conocen nuestra marca, ¿cierto? Pero nunca han llegado a entender muy bien qué es lo que hacemos. Y finalmente eso es lo que hace que esa persona al final del día no nos compre, ¿ya? No es porque nuestro producto no sea bueno, no es porque nuestro producto no sea competitivo, no es porque sea, ¿no es cierto?, mejor la competencia, es porque nosotros no hemos dedicado el tiempo suficiente a conocer a la persona a la cual queremos guiar. Y entonces, ¿de qué se trata un poco este modelo? Partimos con los desconocedores, y entonces lo que tenemos que hacer es el siguiente ejercicio, es decir, ok, ¿qué estrategia puedo utilizar para que esta persona que no conoce mi producto o servicio, ¿cierto?, que a lo mejor no sabe cuál es el valor que tiene, sea consciente de que tiene un problema? ¿Ok? Es decir, sea consciente de que tal vez incluso el producto o el servicio que está consumiendo actualmente, tal vez no es no es la mejor solución para el problema que tiene, ¿ya? Entonces, supongamos, ¿cierto?, que por ejemplo hay una persona que quiere aprender inglés, ¿ya? Entonces esa persona quiere aprender inglés, ¿cierto? Y tenemos a lo mejor a un instituto que es un instituto boutique. No es masivo, ¿ya? No es como a lo mejor el norteamericano, ¿cierto? U otros, no es masivo, sino que es boutique, ¿ya? Y entonces, por lo tanto, entrega una experiencia mucho más personalizada, enfocada precisamente en que la persona que aprende inglés en el contexto que ella necesita aprender inglés, por ejemplo, si es de negocio, ¿cierto?, que pueda desarrollar precisamente las habilidades, el vocabulario que necesita para desempeñarse en su trabajo. Ok, entonces pueden haber muchos ejecutivos, ¿cierto?, muchos profesionales que justamente están buscando esa solución, pero no saben que existe este negocio, ¿ya? Y entonces, ¿cierto?, lo que ocurre es que, ok, ¿de qué manera podemos hacer que esa persona sea consciente del problema? Bueno, y ahí aparecen, ¿cierto?, algunas estrategias y plataformas, ¿cierto?, de marketing digital, como por ejemplo, que estemos, ¿cierto?, a través de las primeras búsquedas en Google, ¿cierto?, utilizando Google Ads, que es una plataforma, ¿cierto?, es la plataforma publicitaria de Google. Ok, que es algo, ¿cierto?, que también obviamente vemos en el programa, cómo utilizar esa plataforma, ¿cierto?, cómo efectivamente comenzar a anunciarse a través de Google Ads, cómo medir también los resultados que ocurren ahí. Y entonces, también, ¿cierto?, puede ser a través de la publicidad en Meta, la publicidad, ¿cierto?, en las redes sociales, puede ser a través también de la creación de contenido orgánico que podamos tener, ¿cierto?, a través de del uso de distintas redes sociales. Puede ser que tengamos un blog también, ¿no es cierto?, en donde enseñemos a las personas cómo tomar mejores decisiones, ¿cierto?, en relación a escoger dónde estudiar inglés. Entonces, fíjense cómo se van abriendo, ¿cierto?, se va abriendo este abanico, ¿cierto?, de utilizar las plataformas digitales, ¿cierto?, para lograr que este cliente, ¿cierto?, sea consciente de su problema. Después, ¿cierto?, lo tenemos que hacer consciente de la solución, y para ser consciente de la solución, precisamente, por ejemplo, una de las técnicas que se utiliza es un webinar, como el que estamos haciendo ahora, ¿ya? Fíjense que si el Instituto de Inglés, ¿cierto?, logra tener una base de interesados, ¿cierto?, luego puede hacer precisamente un webinar, ¿cierto?, y explicarles cuál es la metodología que se utiliza, ¿cierto?, en este instituto, y así educar al cliente, ¿cierto?, sobre de qué se trata precisamente la experiencia que van a tener. Luego, ¿cierto?, se hacen conscientes del producto, recién ahí, ¿cierto?, se les explica, ¿cierto?, de qué se trata el producto, en este caso, ¿cierto?, el tener estas clases, y la persona compra, y luego también hay estrategias, ¿cierto?, como las campañas de email marketing, que también son parte, ¿cierto?, de marketing digital, para lograr que estos compradores se vuelvan compradores recurrentes. Otra herramienta que utilizamos bastante, sobre todo en las campañas de publicidad y en la creación de contenido, y en todo este proceso de marketing digital, es el embudo de marketing, ¿ya? Básicamente el embudo trata de lo siguiente, tenemos también personas, ¿cierto?, que tienen solo conciencia, ¿cierto? Tenemos que lograr que las personas que no nos conocen, ¿cierto?, que sean conscientes, es decir, que al menos sepa que existe esta marca o este producto o servicio, ¿cierto? Y lo que está
en el lado derecho, lo que puse en el lado derecho donde dice red de clientes, ¿cierto? Son básicamente algunas plataformas y estrategias, ¿cierto?, de digital que utilizamos en cada una de estas etapas. Por ejemplo, para generar conciencia, ¿cierto?, están los motores de búsqueda, el boca a boca, ¿cierto?, los blogs. Pero fíjense que, supongamos que hay una empresa que no tiene una estrategia de redes sociales, ¿ya? O que no tiene un sitio web. Pero sí tiene un muy buen producto o servicio, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que sí va a existir el boca a boca, porque si el producto es muy bueno, el servicio es muy bueno, la persona efectivamente se lo va a recomendar a otras personas. Pero lo que ocurre es que esa empresa no está entendiendo el comportamiento que están teniendo las personas, ¿no es cierto?, en la era digital, y por lo tanto no entiende que, ok, una recomendación es muy poderosa, pero lo que la mayoría de las personas hace es que cuando te recomiendan algo, vas y lo buscas en tu celular. Para ver si tiene un perfil de redes sociales, para ver si tiene un sitio web, buscas más información, ¿ya? Estamos seteados para hacer eso. Por lo tanto, ¿cierto? Cuando no tengo un blog, cuando no aparezco en los motores de búsqueda, cuando no estoy en las redes sociales, lo que ocurre es que estoy dejando de acercarme y de poder tener esta relación que quiero tener con un potencial cliente. Luego de la conciencia, ¿cierto?, viene la etapa de consideración, que es básicamente, ¿cierto?, como su nombre lo indica, que ya podamos implementar otra estrategia para que la persona ahora no solamente sepa que existimos, sino que realmente, ¿cierto?, se acerque un poco más a el proceso de, ¿cierto?, de compra. Investiga, y ahí está lo que les comentaba antes, la investigación en línea, ¿cierto?, los comentarios de los usuarios, y ahí viene, fíjense que la etapa de consideración ya por parte de los usuarios se va a medir ya un poco el rendimiento que tiene la empresa, ¿cierto?, en el sentido de que, por ejemplo, si la empresa tiene redes sociales, pero no publica constantemente, o no publica contenido de valor, o todo el tiempo simplemente está vendiendo, ¿cierto? Significa que el cliente cuando ingrese a su perfil no va a encontrar probablemente la información que sí crea valor para él, ¿ya? Y por lo tanto vamos a estar perdiendo de que ese cliente siga avanzando, ¿cierto? Para realmente generar una compra, ¿ya? Por eso es tan importante, y seguramente ustedes lo han visto, que la mayor parte de los perfiles de Instagram tienen una parte donde dice testimonios, ¿ya? Porque es muy potente, ¿cierto? Sobre todo cuando estoy recién conociendo a una marca, poder saber lo que otras personas que ya vivieron la experiencia me pueden decir, ¿ya? Las personas generalmente le creemos mucho más incluso a personas que no conocemos, que es lo que nos puede estar diciendo la marca. Después la parte de la preferencia, ¿cierto? Viene también la constancia, ¿cierto? El seguir manteniendo, obviamente, y creando una comunidad, y creando contenido de valor en diferentes plataformas a través de redes sociales, YouTube, ¿cierto? Y otros comentarios. Después viene la parte de la acción, ¿cierto? Que ahí ya es la venta propiamente tal. Y después se agrega a este embudo dos etapas que son muy importantes, que tienen que ver con la fidelización. Es decir, ok, nos compraron, pero nosotros no queremos que nos compren solo una vez, ¿ya? Ahora, eso depende. Hay industrias como, por ejemplo, ¿cierto?, la industria de los automóviles, ¿ya? En donde obviamente no queremos que la persona nos compre un automóvil todos los meses, ¿cierto? Hay una frecuencia distinta. Pero estamos hablando como en la mayoría de los negocios, ¿cierto? Queremos que exista una frecuencia de compra y que ojalá cada vez que la persona tenga esa necesidad o se active, ¿cierto?, esa necesidad, nos escoja a nosotros. Y también está la parte de la promoción, que la promoción no me refiero al 2x1 o a un descuento, sino que me refiero básicamente a que la persona se convierta en un embajador, es decir, que nos comparta en sus redes sociales, que le hable a otros clientes de nosotros, que en el fondo se convierta básicamente en un evangelizador, ¿cierto?, de la marca. Entonces aquí les quiero hacer muchas gracias, Eduardo, por tu pregunta. Vamos a responderla, por supuesto, al final de la tarde. Quiero hacer un doble clic, ¿cierto?, en el embudo y limpiarlo, ¿cierto?, con otras temáticas que tienen que ver con digital y con estrategias, básicamente. ¿Cómo utilizamos el embudo, por ejemplo, para la captación de leads? ¿Cuál es a qué me refiero con lead? Para los que no conozcan el término, un potencial cliente, básicamente, ¿ya? Entonces, ¿cómo logro captar nuevos clientes para mi negocio? ¿Ya? Supongamos, por ejemplo, que soy una clínica que es una clínica veterinaria,
¿ya? Utilizo Facebook Ads, por ejemplo, para hacer alguna publicidad. Ahora, ¿por qué es tan importante el tema de la creación de contenido orgánico, contenido no pagado? Porque yo puedo medir, por ejemplo, cuáles son los contenidos que han tenido una mejor grado de interacción, ¿cierto? Que puedo ver en el fondo que a los clientes les ha gustado más, y a ese contenido, por ejemplo, lo puedo poner presupuesto ya para publicitarlo a través de la publicidad de Facebook, que es Ads, ¿cierto? También puedo tener un blog, ¿cierto? Dentro de mi sitio web, lo cual eso me permite, ¿cierto? Tener que cuando las personas busquen, ¿cierto? La temática pueda estar también mi contenido, y eso también me puede llevar, ¿cierto? A poder llevar tráfico a una landing page, ¿cierto? Que es una página que está construida precisamente para poder solicitar los datos, pero a cambio de, ¿no es cierto?, algún contenido, ¿cierto?, o algún tipo de información para el cliente. Y por último, ¿cierto?, también puede ser esas tres fuentes, o sea, Facebook Ads, el blog, ¿cierto?, también contenido en redes sociales. Eso me va a permitir llevar tráfico, como les decía anteriormente, a una landing page de captación, ¿cierto? Esa landing tiene cierta estructura, ¿ya? Una estructura en donde obviamente entrego ciertos beneficios, tal vez de un producto o un servicio que quiero vender, ¿cierto? Donde a lo mejor incorporo testimonios, donde a lo mejor hay algún video explicativo, ¿cierto? Y lo que hago, ¿cierto? Es que el cliente, ¿cierto? Le pido que me deje sus datos, ¿cierto? Para, por ejemplo, que se inscriba a una newsletter, ¿cierto? Para que tenga algún descuento, etcétera, etcétera. O sea, le ofrezco algo acá. Después viene la landing de gracias, ¿cierto? Y después, ¿cierto? Voy a poder, a través de esta estrategia, descargar, por ejemplo, los datos de estas personas y poder seguir en contacto con, ¿ya? Ahora, como les comentaba anteriormente, ¿cierto? Esto, una de las principales estrategias, ¿cierto? Que se están desarrollando muchísimo es la creación de contenido de valor. Se dice que en esta era el contenido es el rey, ¿ya? El contenido en tu sitio web, el contenido en tus redes sociales, el contenido en el blog, el contenido, ¿cierto?, en tus newsletters, el contenido en general, ¿ya? Entonces, la importancia, ¿cierto?, de, por ejemplo, un contenido orgánico. Aquí les doy un ejemplo de un carrusel. Los carrusel son estas publicaciones que tienen distintos, que puedes subir varias fotos, ¿cierto? Y en general las empresas los utilizan, por ejemplo, para contar historias, ¿ya? En este caso, este se utiliza, ¿cierto?, para hacer algo dinámico, hacer como un juego, ¿ya? Esta es una empresa de chocolate, ¿cierto?, que dice síntomas del chocolatismo, calcula los puntos para saber qué tan avanzada es tu condición y comente. Y se van haciendo, se fijan, distintas frases que fueron obtenidas precisamente de comentarios, ya sea en la tienda física o comentarios en las redes sociales, ¿cierto?, que han hecho la comunidad, ¿cierto?, que prefiere, ¿cierto?, estos chocolates. Y entonces, a partir de esto, además, se construye un contenido que obviamente hace que las personas se sientan identificadas, que tiene bastante engagement, y entonces, por ejemplo, este es un tipo de contenido que luego se puede publicitar a través de Facebook, ¿ya? Que pruebo primero, que es algo que también se hace mucho en digital, experimento primero con una metodología, ¿cierto?, por supuesto, voy midiendo, analizo los datos, ¿cierto? Y en función de eso, ¿cierto?, puedo ir tomando decisiones. Entonces, vamos a... Acá también les quiero dejar otro ejemplo de cómo se utiliza el embudo, pero para generar un pitch de venta, ¿ya? Y específicamente en las historias de Instagram, ¿ya? Utilizamos la primera historia, ¿cierto?, haciendo una pregunta a alguien. ¿Quieres hacer un regalo súper cool en estas fiestas? Y ahí donde dice sticker es porque se utiliza el sticker en donde las personas tienen dos opciones, ¿cierto?, y votan. ¿Por qué? Porque claro, muchas personas pueden ver las historias de una manera muy pasiva, ¿cierto? Y el tema de poner un sticker es tratar de ver un poco quién está realmente o un poquito más interesado, ¿cierto?, en el contenido que estamos haciendo. Después se muestran en las siguientes historias dos productos que son icónicos para la chocolatería, son productos, ¿cierto?, que están hechos 100% de chocolate.
que además son atemporales, ¿ya? O que son exclusivos, ¿cierto?, de la época de Navidad, no se venden obviamente en otra época. Y la siguiente historia, ¿cierto?, es envíanos la figura que más te gustó y te tendremos una sorpresa, ¿cierto? Entonces ahí las personas tenían que mandar el icono, el emoji, digamos, de cada una de estas figuras. Y se utilizaba, obviamente, un software, ¿cierto?, que automatizaba y que permitía que las personas recibieran un descuento personalizado, ¿ya? Por ejemplo, con esta estrategia se logró aumentar en un 50% el uso de finalmente los cupones. Cuando se utilizaba, por ejemplo, la estrategia de simplemente poner el cupón para todos, muy poca gente lo utilizaba, ya sea porque no lo veía o porque tal vez no le parecía interesante, ¿cierto? Pero si se fijan, lo que hicimos acá fue finalmente también aplicar el embudo, ir desde, ok, hay, no sé, 1000 personas que están viendo las historias, pero ¿cuáles son las que realmente están prestando atención a lo que les estamos diciendo? ¿Ya? Recuerden que una de las, también de las características que tiene todo lo que está ocurriendo ahora, digamos, en la era digital, es que las empresas tienen una comunicación bidireccional con las personas. Ya no es simplemente la empresa dice algo y la persona escucha. Ahora la persona sabe que tiene una voz, que tiene poder y que tiene además los canales para comunicarse con esa empresa y por lo tanto va a hacer, ¿no es cierto?, lo que sea necesario para poder utilizarlo. Y solo quiero terminar, ¿cierto?, con decir que solo si sabemos lo que realmente valora a nuestro cliente, ¿cierto?, si realmente entre todo este mar, ¿cierto?, logramos identificar realmente, ¿cierto?, qué es lo que quiere, ¿cierto?, qué es lo que valora, qué es lo que lo hace feliz, qué es lo que lo hace sentir más tranquilo, qué es lo que lo hace dormir mejor por las noches, lo que sea que su producto o servicio, ¿cierto?, solucione, nuestra estrategia de marketing digital va a ser exitosa, ¿ok? No sirve de nada utilizar los canales digitales, utilizar las plataformas para hacer campañas, utilizar las plataformas distintas que existen, si es que no tenemos claro ese principio. Y un poco me gustaría que con eso es lo que se pudiera venir de esta charla. Muchas gracias. Súper. Muchas gracias, Nayadet. Súper interesante. Ahora vamos a pasar a la etapa de las preguntas. Hay varias preguntas que están en el chat. La primera de ellas, de Eduardo, dice que ¿cuál es el impacto en marketing digital para las empresas tradicionales? Si nos pudieras decir algún caso sin nombrar la empresa como lo enfrentaron. Y por último, relacionado con la crisis sanitaria. Esa es como la primera. Ya. Vamos por preguntas, ¿cierto? O sea, respondo primero eso, ¿cierto? Bueno, Eduardo, muchas gracias por tu pregunta. Mira, el impacto es realmente muy potente. Tengo el privilegio de trabajar con muchas pymes y la verdad es que uno de los aspectos primordiales que ocurrieron fue yo no sé si aquí te referías con empresas tradicionales, como empresas que no utilizan los canales digitales, porque lo que ocurrió, por ejemplo, es que las empresas que vendían en físico, ¿no es cierto? Y entonces el tráfico de personas era, por ejemplo, las personas que pasaban por fuera, ¿cierto? El boca a boca, pero no tenían en el fondo el cómo poder llegar a un público, a un mercado mayor. Y entonces muchas empresas ahí recién comenzaron a darse cuenta en el estallido social, por ejemplo, el tema de, oye, podemos utilizar tal vez las aplicaciones, Uber Eats, Pedidos Ya, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de empresas que venden comida, ¿ya? Y comenzaron a darse cuenta que ahí no solamente estaban llegando a un mayor mercado, sino que estaban llegando a personas que muchas veces no eran solamente las que estaban en la comuna, ¿cierto? O en el ratio cercano. O sea, ahora estaban llegando a otras personas, ¿ya? Eso fue un tema muy interesante. Pero se dieron cuenta que para poder también seguir desarrollando eso necesitaban también tener presencia en sus redes sociales, porque la gente está ahí, ¿cierto? Y muchas veces incluso se los preguntaban cuando iban, ¿cierto? Y ahí además pueden seguir, al crear una comunidad, les pueden seguir recordando a esas personas las promociones que existen vigentes, ¿cierto? Informarles, porque si yo no sé que la empresa está, no sé, en Pedidos Ya, en Uber Eats, ¿cierto? En otras plataformas, entonces, ¿cómo voy a comprar por ahí? ¿Ya? Entonces, efectivamente, el impacto fue en términos de darse cuenta de las alianzas estratégicas, darse cuenta de que las redes sociales no es simplemente publicar, sino que tiene que haber una estrategia detrás, ¿cierto?
y que eso tiene que estar vinculado con la experiencia en tienda y con la experiencia también en otros canales digitales que puedan utilizar para vender. Ahí igual me gustaría si, si Eduardo me puede confirmar si respondí su pregunta. Ya, perfecto. Veamos si es que responde. Siguiente pregunta, Gianfranco. Pregunta, ¿qué pasa con el embudo cuando tu cliente no es tan apegado al mundo digital? Da un ejemplo, por ejemplo, para personas mayores. ¿Se utiliza otro tipo de estrategia exclusivamente al momento de desarrollar un producto digital? ¿O porque uno no tendría, en el fondo no tendría muchos datos directos desde apps o redes sociales? Bueno, es una excelente pregunta. A lo mejor, ¿cierto? Efectivamente puede ser, uno puede tener también, lo primero que yo diría es que hay que comprobar si efectivamente eso es cierto. ¿Por qué lo digo? Porque creo que podemos tener ciertos sesgos de pensar, ¿cierto? Que porque son personas mayores no están tan familiarizados, pero te puedo decir que las personas mayores cada vez se están digitalizando más y uno lo puede ver cuando uno va en el transporte público, cuando vas caminando, ¿cierto? Tienen unos celulares muy grandes, ¿cierto? Que le han enseñado a usar el nieto, el hijo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí ven, por ejemplo, Netflix y ven series con el nieto, porque saben que ahí pueden hablar por WhatsApp con los hijos y están en el grupo de las familias y se sienten más incluidos. Entonces, de pronto creo que podemos tener un sesgo de que tal vez no están utilizando los canales digitales y tal vez sí los están utilizando. Y a lo mejor nos estamos perdiendo ahí una posibilidad. Ahora, en el caso de que efectivamente tu público objetivo, porque esto es el razonamiento, si tu público objetivo no está utilizando los canales digitales, entonces ¿por qué tú tendrías que tener una estrategia digital? Un poco eso es como también lo que quise como transmitir un poco en la charla. ¿Dónde está mi público objetivo? Porque, no, es que todos están en TikTok, pero tu público objetivo está en TikTok. Ah, no, es que no lo sé. Ok, entonces el primer paso es revisar si tu público objetivo realmente está ahí. Entonces esa es un poco mi La respuesta. siguiente pregunta también es de Eduardo y hace menciona que pregunta cuáles serían los desafíos del marketing digital en unos 10 años más. Uy, la verdad, responder eso es bastante complejo porque, por lo siguiente, y esta sería mi respuesta. Las estrategias de marketing van a estar siempre influenciadas por los cambios que vayan teniendo las personas en su forma de vivir, en su forma de relacionarse, en su forma de comunicarse. Por lo tanto, pensar en cuáles van a ser los desafíos de marketing de años más, tendríamos que saber en el fondo si es que, no sé, si es que detona finalmente a lo mejor otra pandemia, si es que la guerra, si es que hay muchas cosas que podrían estar impactando la forma en que nos comunicamos. Fíjate, 10 años atrás, ¿quién pensaría que estaríamos, no sé, comprando por internet, que Mercado Libre estaría lanzando su propia moneda en Brasil para que la gente compre a través de su plataforma? O sea, la verdad es que creo que ninguno tal vez lo podría haber dicho. Entonces, los desafíos siempre van a ir en el sentido de lo cómo está cambiando. Ahora, en específico del marketing digital, lo que sí te podría como un poco asegurar es que se está hablando muchísimo sobre el tema de la inteligencia artificial, el tema de los datos, de cómo analizar los datos, eso es fundamental, ¿cierto? Y eso fundamentalmente. Ya, Ya Franco ahí responde. Sí. creo que Yo no tengo nos una, respondiste. Yo tengo una tengo un par de pregunta. preguntas. Sí. Ya. Para complementar un poco las preguntas anteriores, creo que van por una línea más o menos parecida. Yo creo que todos sabemos que hubo un cambio más o menos grande entre el 2019 y el 2022. Nosotros lo vemos en los datos, o sea, los profesores que estamos acá somos gente que está circulando entre el mundo de los negocios y la academia. Y lo que hacemos es armar packs, digamos, de conocimientos que sabemos que son necesarios, ¿ya? Porque lo estamos viendo. Las cosas que estamos viendo, por ejemplo, es que todo el comercio en malls tuvo un cambio, pero de comportamiento rotundo. O sea, hay tiendas que tenían un cierto comportamiento, un cierto tráfico, una cierta cantidad de ventas que cambió absolutamente cuando empezó este año, comparado con el 2019, primer semestre, ponte tú. No sabemos muy bien por qué, evidentemente, pero se sabe que hubo un cambio. Y en lo que se refiere allá al comercio tradicional, porque uno podría decir, estas son empresas grandes, son marcas grandes, pero ¿qué pasa con las pymes?
uno puede ver un poquitito más en detalle. Yo tengo algunos casos, respondiendo un poco a las preguntas de Giancarlo y de Eduardo. Por ejemplo, una comercializadora por mayor de lo que es negocio en B2B, negocio con negocio, que son proveedores básicamente, que vendían a través de su ejecutivo de venta. Y tenían un ejecutivo de venta para cada uno de sus clientes que eran otras empresas. Y partió la pandemia y su ejecutivo de venta no tenía nadie a quien visitar. Se ponían a llamar por teléfono, etcétera, etcétera. Pero le empezó a pasar que le bajaban las ventas porque alguien más se estaba adelantando, estaba haciendo marketing digital y estaba tratando de vender sus productos vía e-commerce. Entonces, rápidamente levantaron plataformas de e-commerce como pudieron, eh, y empezaron a vender a través de internet como fuera nomás, desordenado, lo que fuera. Y les pasó que la gente se comportó igual que en el comercio B2C, que es una empresa contra un cliente, una persona común y corriente, que le empezaron a llegar solicitudes de cotización a las 12 de la noche, a las 11 de la noche, a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque había alguien mirando el celular que era de una empresa, pero que finalmente es una persona que le llamó la atención el producto porque sintió algo con el producto y le mandó una cotización un viernes en la noche. La respuesta, recién el ejecutivo de venta la vio el lunes en la mañana, ya había perdido el cliente. Porque alguien había logrado atenderlo antes o le había logrado dar el resultado de la cotización. Resultado, se pusieron a implementar cotizadores en línea a la medida de sus productos, como pudieran, porque se dieron cuenta de que más allá del contacto persona a persona que tenían antes la pandemia a través de su ejecutivo, necesitaban también llegar rápido, como decía Naya en algunas láminas, que había una primera columna en donde efectivamente tenían que llegar rápido, tenían que estar disponibles y esos tiempos eran cortos y no era solamente un tema de marketing, es todo lo que hay atrás después del marketing para no perder al cliente. ¿Mm? Así es. Entonces, no sé qué recomendación podrías darle a los comercios tradicionales que están en B2B, como para tratar de llegar al cliente, porque no son realmente clientes, son representantes de un cliente. Y los vendedores son Sí, representantes de un vendedor también. sí, y de pronto lo que ocurre ahí es que lo que hay que pensar es lo siguiente, ok, ¿qué hace esa persona cuando se activa su búsqueda? Probablemente va a un buscador, probablemente va a Google a buscar. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿cierto? Vamos a tener que saber cuáles son las palabras claves con las que busca, ¿cierto? Para poder aparecer obviamente, en el ecosistema digital en el que se mueve esa persona. Y ahí una herramienta que utilizan mucho los negocios B2B es precisamente Ads. ¿Ya? Es poder aparecer en las primeras búsquedas cuando otra persona está buscando. Ahora, también ocurre que en Instagram, si bien es cierto, uno lo tiene asociado como con personas, como cliente final, ¿cierto? Las personas también, el dueño del negocio o, o la persona que trabaja también tiene Instagram, probablemente, ¿cierto? Entonces ahí también de pronto estar presente puede ser una buena estrategia. Pero es bien interesante lo que mencionas tú, Yanara, porque efectivamente ocurre eso también, que si reaccionamos no proactivamente, sino que cuando ya los competidores, ¿cierto?, han ganado espacio, es complejo de pronto sacar a ese público objetivo como de su zona de confort, porque ya tienen en el fondo una persona que le está entregando lo que necesita. Muchas gracias. Ya, perfecto. Yo tengo varias preguntas también, pero voy a tratar de resumirla en una, porque está súper interesante el tema y es como que da para hacer muchas preguntas. Sí, Em, tú mencionaste, tú mencionaste, Naya, el tema de la confianza, que era un tema importante a la hora de hacer marketing, porque los clientes obviamente necesitan confiar en lo que se les están ofreciendo. Entonces, como que es parte esencial del negocio digital en el fondo. Pero mi pregunta al contrario, ¿qué pasa cuando existe desconfianza? Es decir, hay malos comentarios, mala valoración. ¿Qué estrategia podría yo tomar desde el punto de vista del marketing? ¿Podría dar vuelta el tema de la desconfianza? ¿Qué podría generar respecto a estrategias para superar ese conflicto? Y de la misma línea la pregunta es ¿qué ves tú con respecto a estrategias de marketing en Chile respecto a grandes empresas con pyme? ¿Usan misma estrategia o la estrategia de grandes empresas es muy diferente de una pyme?
o existe una cierta heterogeneidad en la estrategia en red, por ejemplo. Y por último, obviamente tenemos que tomar el tema de, se mencionó un parte en el chat, el tema del COVID. ¿Tú crees que respecto a estrategias de marketing se profundizó con el COVID o se tomaron estrategias nuevas a partir del COVID? ¿O esto venía desde antes y simplemente era poco usado? Eso es. Ya, gracias. Bueno, ahí estoy anotando algunos apuntes de las preguntas, así que ahí si se me olvida alguna te pregunto. El tema de la desconfianza es súper delicado en la era digital. O sea, el tema de los malos comentarios y todo eso. ¿Por qué? Y te voy a poner un ejemplo de que ocurrió precisamente en tiempos de pandemia, que fue DTR. DTR es una empresa que le está costando muchísimo poder salir precisamente de todo eso. Y eso tiene que ver con lo que explicaba al inicio, que cuando le ocurre algo ahora a una persona en la era digital, ¿cierto? En la era que estamos, no le estás hablando solo a esa persona. Esa persona comienza a decirlo en tus redes y entonces a otra persona también lo dice y entonces se genera un efecto mucho más rápido también de esa mala reputación. O sea, así como ocurre con la buena reputación, ¿cierto? Que eso es muy bueno, sobre todo para las pequeñas empresas, ¿cierto? Que a veces no tienen tanto presupuesto, ¿cierto? O que antes no podían pagar 40 millones, ahora no es cierto, por publicidad tradicional. Pero ocurre también el efecto contrario, que cuando hay una mala reputación, ¿cierto? También eso se mueve y se esparce muy rápido. Y en ese sentido, las estrategias, ¿cierto? Son siempre volver, como desaprender un poco, ¿cierto? Y volver a, ok, ¿cómo puedo encantar a los clientes que me quedan, digamos? Porque muchos se fugan en el camino. Eso también ocurre, ¿cierto? Se van a fugar muchos clientes porque empiezan ya a escuchar, ¿cierto? Que el servicio es malo, que el producto no está satisfaciendo, ¿cierto? Y entonces se fugan. Entonces, por lo tanto, es, ok, ¿cómo logro encantar y cómo logro poder retomar la confianza de los que tengo para ver si puedo renacer de nuevo, ¿cierto? Y generar este efecto luego. Pero no con publicidad ni nada, sino que tengo que volver al inicio, a que esas personas que quedan, que a lo mejor quedan porque son rehenes, por un montón de cosas, volver a que esas personas confíen en mí. Y que esas personas comiencen, obviamente, a esparcir la palabra de que estoy mejorando, de que estoy cambiando. En relación a la diferencia de estrategias de marketing digital entre grandes empresas y pymes, que creo que la diferencia está en los volúmenes. Una gran empresa tiene, primero, probablemente, ¿cierto?, tiene un volumen más grande y por lo tanto tiene más presupuesto. Y eso le permite, ¿cierto?, de pronto poder acceder a, sí, a lo mejor utiliza un Instagram, pero además tiene un CRM y tiene un chatbot, ¿cierto? Y tiene presupuesto para poder ir implementando, ¿cierto? Distintas herramientas que se van relacionando y que van haciendo que el proceso sea mucho más eficiente, ¿cierto? Pueden contratar, ¿cierto? Un community manager, a una agencia, una persona que maneje, ¿cierto? O sea, tienen una infraestructura detrás mucho más fuerte, ¿ya? Entonces, claro, hay algunas herramientas que sí son las mismas, pero tienen mucho más presupuesto, ¿cierto? Y eso les permite acceder a más recursos, a infraestructura, y también, obviamente, trabajan con, ¿no es cierto?, presupuestos mayores también en términos de publicidad, ¿ya? Y la última pregunta era del COVID, ¿cierto? Era como si se habían como implementado cosas nuevas. Sí. Bueno, un cambio muy importante, por ejemplo, durante el COVID, nació una startup chilena que se llama Justo. Y Justo apareció, su oportunidad fue porque llama al resto de la competencia a pedidos ya injusto. ¿Por qué? Porque sus tasas las tasas que cobraban a los negocios, ¿cierto? Las comisiones eran del borde del 30-35%. Y entonces, claro, para un negocio, ¿cierto?, que está de pronto cubriendo al mes a mes, era muy caro. Y entonces, por ejemplo, Justo ayuda con todo el proceso de transformación digital, ¿ya? A los distintos negocios, a lo mejor que son físicos, y les permite, ¿cierto?, tener el sitio web, tener los medios de pago, ¿cierto?, tener programación de pedidos y otro tipo de, para que puedan ya comenzar a vender,
porque sí, podemos implementar toda una estrategia, pero hay negocios que necesitan vender ya, que no tienen presupuestos, que no tienen colchones, ¿cierto? Y que necesitan en el fondo que el negocio se ponga en marcha, ¿ya? Claramente creció mucho más en la cantidad de personas que crean contenido gratuito y que por lo tanto hacen que otras personas puedan también comenzar a implementar estrategias o sea, claramente se hizo mucho mayor el uso de las redes sociales, ¿cierto? Google, por ejemplo, lanzó también su propia Google Sites, que es donde tú puedes hacer sitios web también con Google de manera totalmente gratuita. Entonces, se ha abierto un campo en donde si quieres hacer algo, tienes de manera casi gratuita que te enseñen, obviamente tienes que implementar tiempo y tienes que saber dónde buscar, pero lo puedes hacer, ¿ya? Yo diría que en general lo que ocurre también con los pequeños negocios es que el emprendedor, por ejemplo, las pymes, lo que ocurre es que tienen un equipo muy reducido. Y entonces, claro, me tengo que ocupar de la producción, me tengo que ocupar de los proveedores, tengo que pagar sueldos, y por lo tanto, ¿en qué minuto publico todos los días en las redes sociales? ¿O en qué minuto me siento a hacer una campaña de publicidad, ¿cierto? Así que creo que por ahí un poco han ido como los cambios. Perfecto. Y hay una última pregunta Sí, de de ella. Gianfranco. Dice, ¿qué pasa cuando creas tu estrategia digital, tienes un producto y todo anda perfecto y planificaste un público objetivo y por un post en los medios sociales, en redes sociales, tu producto se vuelve tan famoso que es demandado más de lo que habías planificado? Eso significa que no puedes cumplir con la demanda y podría tu producto volverse el menos demandado. Y la competencia podría aprovechar eso. ¿Cómo podrías medir que una estrategia digital no se te salga de las manos en el fondo? Esa es la pregunta. Oh, es una tremenda pregunta. Tremenda pregunta. Porque aquí nos damos cuenta, con la pregunta de Gianfranco, algo que ocurre en la realidad, y que es que no podemos ver el marketing digital como de manera aislada o independiente del negocio. Es decir, ok, hago una campaña, eso pasaba antes de la era digital. O sea, teníamos un producto que a lo mejor, productos que incluso no eran tan buenos, pero teníamos una tremenda campaña de publicidad, ¿cierto? Y la gente no le quedaba como más que comprar. Pero ahora, efectivamente, como decía anteriormente, es mucho más rápido el efecto. Entonces, si, como tú dices, haces una estrategia, el producto se empieza a vender mucho más de lo que esperaste, pero resulta que no tienes el stock para vender ese producto y entonces estás llevando, por ejemplo, a la gente a un sitio web en donde aparece todo sin stock. Eso obviamente genera una mala experiencia y genera también, cierto, que las personas a lo mejor no te vuelvan a comprar. Pero ahí, por ejemplo, es súper importante que si la persona entra a el sitio y dice sin stock, que al menos tú tengas un mecanismo, ¿cierto? A lo mejor para poder contactar a esas personas que entraron a tu sitio, ¿ya? Y a lo mejor ofrecer, ¿cierto? Después algún tipo de compensación o poder conversar con esas personas y obviamente tratar de tener conectado y estar midiendo, no semana a semana, sino que a lo mejor estar traqueando diario, qué es lo que está ocurriendo, ¿cierto? Con el tema de las ventas. Tener un sistema, ¿cierto? Obviamente que te permita ir viendo si tu stock realmente se está ajustando a la demanda que estás teniendo, ¿ya? Es como algo que también tiene un proceso. Pero tenemos que tener conectado, obviamente, lo que está pasando con la atracción de clientes, ¿cierto? Porque no solamente los queremos atraer, sino que también los queremos fidelizar, que era lo que estábamos hablando antes también. Perfecto. Ya, una última pregunta, Pedro Rojas. ¿Cuánto es el paso óptimo de montar una estrategia de marketing digital hoy en día? Ayer, el año pasado. No, Pedro, la verdad es que, mira, lo que te puedo decir, yo no creo que haya una respuesta óptima para eso, lo que te puedo decir es que tienes que hacerlo lo antes posible, tienes que ya comenzar a ver cómo comenzar, ¿ya? No pensar en algo perfecto, porque lo que ocurre es que hay tantas herramientas, hay tanta información, ¿cierto? Que uno no puede ser experto en todo. O sea, alguien que te diga que es experto en todo en marketing digital, eso no es cierto. Hay personas que se especializan en métricas, hay personas que se especializan en creación de contenido, en campañas, por lo tanto, lo que abruma un poco es comenzar. Es decir, ¿de dónde comienzo? Y en ese sentido,
lo importante, ¿cierto?, es evaluar tu modelo de negocios, que por eso es tan interesante este magíster, porque no solamente habla desde la perspectiva, ¿cierto?, del marketing, el tema de la transformación digital, sino que también se ve el tema de los modelos de negocio. Cómo en el fondo tu modelo de negocio debería operar, ¿cierto?, y podría adecuarse mejor a lo que está necesitando el público objetivo, ¿cierto?, a través del uso de las plataformas y herramientas digitales. Y partir por algo, pero comenzar, ¿ya? Y en realidad el tema de dice cuánto es el plazo óptimo de levantar. ¿Cuánto? Y en el cuánto, en realidad, es un proceso. Yo te digo que he trabajado con empresas grandes, por ejemplo, que solo hacían campañas de publicidad en Facebook. ¿Qué quiere decir eso? Que a ti te podía aparecer una publicidad y después ibas al perfil de Instagram y Instagram no tenía nada. Entonces estaban perdiendo la oportunidad de crear, por ejemplo, una comunidad, es decir, de tener contenido de valor y que las personas los empezaran a seguir. Entonces, por ejemplo, comenzamos con la estrategia de crear contenido de valor en el perfil, ¿cierto? Para crear una comunidad, ¿cierto? Y después, ¿cierto?, esa comunidad ir pasándola por el embudo, ¿ya? Entonces tenemos que ir viendo, también tenían temas con el sitio web, pero lo fuimos trabajando, ¿cierto?, como un proceso, como un proyecto, ¿ya? No es como que empezamos todo inmediatamente, porque hay que ir viviendo los resultados y hay que ir viendo, ¿cierto?, en este caso a través de los comentarios de las personas, que era lo que también teníamos que ir mejorando en los otros canales. Entonces también depende de eso. Muchas gracias, Naya. Ya con esto vamos, entonces, como agradecerle a los asistentes, Naya también por la presentación, súper interesante el tema. Y antes de finalizar, los quiero dejar también invitados para el siguiente, para el 23 de agosto, el siguiente martes, 18:30 horas, la siguiente charla relacionada a negocios digitales, con el tema de protección de datos, fortaleciendo los negocios digitales. Y para el 31 de agosto, diseñando organizaciones innovadoras, también un tema súper interesante, cómo generar innovación en nuestras organizaciones, también un tema súper atingente a este magíster de negocios digitales. Así que los dejamos cordialmente invitados a estas dos charlas y también estén atentos a las siguientes charlas porque estamos diseñando un montón de charlas relacionadas a este tema súper importante que engloba varias temáticas, ¿cierto? Nadie comentó mucho respecto a lo importante que es la mirada del negocio dentro del marketing. Así que lo dejamos cordialmente invitados y muchas gracias a todos los asistentes y Naya también por tu presentación. Muchas gracias. Cualquier información relacionada al magíster, como hay algunas dudas, la pueden visitar en el sitio web o escribir directamente a Sandra, que es la encargada de misión. ¿Ya? Sí, muchas gracias a todos. Gracias. Chao, que estén muy bien.